Ya sabéis que uno de los objetivos en estos encuentros que tenemos en Mi Latido de Más es que entendamos cómo podemos vivir de una manera más plena, más serena, más consciente y para eso hay que trabajar precisamente eso, el presente, y una de las grandes herramientas para trabajarla, como no, para trabajarlo es precisamente la meditación, esa presencia plena de una u otra forma. Y hoy vamos a tener una charla y además una meditación guiada con Rubén Sosa, que en redes es Medita por el Mundo. Él es un experto en el ámbito de la meditación, tiene un libro publicado que se llama Respira, aquí y ahora, y además muchas herramientas en sus redes sociales, y además es un profesional o un experto que tiene ya una comunidad grande de seguidores que le avalan también como alguien que llega a su público y a su gente y que hace también mucho bien en este ámbito de la meditación. Para mí es un placer tenerle hoy aquí, así que vamos a por Rubén Sosa, que está por ahí. Medita por el mundo. Voy a por ti. Muy buenas, Anne. ¿Qué tal? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, por aquí estaba ya esperándote. Muy buena presentación. Oye, Oye, muchísimas gracias, de verdad. gracias a ti, me hace mucha ilusión conocerte así, aunque sea de esta manera, y sé que estás en una buena tierra y que además, bueno, todo lo que haces me llega mucho porque lo explicas de una manera muy cercana y creo que tanto a tu comunidad como a la mía le va a venir muy bien esta charla y la continua y la meditación posterior, así que gracias. No, por supuesto. Oye, gracias a ti por invitarme y sobre todo, y te lo digo en serio, como un fan, porque ahora estos espacios que llevas haciendo desde hace tiempo, porque llevas aquí muchos expertos de los que, de verdad, para mí son personas que sigo, que han hecho incluso, gracias a ellas, que yo esté aquí, que haya creado la comunidad de la que estabas hablando y que el proyecto de Medita por el Mundo exista. De hecho, ya cuando ahondemos un poquito más hacia adelante, seguramente que nombraré a algunas de las personas que han pasado por aquí, por tu comunidad, porque a mí me han inspirado, por lo menos. Qué bueno, es bonito, ¿verdad? Ver que al final todos estamos más o menos hablando de lo mismo de forma distinta, pero que cada vez estamos más convencidos precisamente de que el autoconocimiento y de la conciencia corporal, en este caso que vamos a hablar contigo también, de esa presencia plena, mejora muchísimo la calidad de vida, la relación con nuestro entorno, con los demás y con nosotros mismos. Así que mira, bienvenido sea todo este despertar y que cada vez somos más en esta tribu loca, ¿no? Genial. Sí, ¿no? Y por supuesto, encima, que me des espacio y me des tiempo para hablar de lo que más me gusta, de lo que más me apasiona, de lo que llevo hablando los últimos 3 años, que es de la meditación y la respiración. O sea, que me des este espacio de verdad que me encanta porque a día de hoy es mi pasión y bueno, seguramente que ahora los que nos estén viendo, que se están conectando, hace 3 años yo estaba como ellos porque yo hace 3 años era el típico perfil de una persona a la que le hubieras dicho, oye, por favor, siéntate aquí, medita, aunque sea un minuto, y te hubiera dicho, imposible, eso no es para mí. O sea, imposible. Yo no puedo dejar la mente en blanco, no puedo sentarme a meditar. Y yo creo que precisamente por ser ese perfil de persona, creo que he conectado bastante y he sabido, pues una vez que yo me iba quitando todas esas barreras y esos clichés, prejuicios que tenemos, ¿no? Sobre estas herramientas, pues como que he sabido sintetizarlas y mostrarlas a un público pues más cercano. Porque es verdad y creo que lo tenemos claro, que en este ámbito existen dos tipos de personas. Las que están abiertas a todo este tipo de nuevas herramientas de bienestar, al mindfulness, al yoga, a la meditación. Y luego hay otro tipo de personas que siempre le huele como a incienso, ¿no? A cosas extrañas. Entonces, claro, yo era del otro lado. Y digo, ostras, ¿de qué manera puedo llegar a esa gran cantidad de personas que no están probando todas estas herramientas y que yo era una de ellas antes? Y yo creo que ahí es donde ha estado un poco realmente como la semilla de cómo he conseguido realmente pues crear esta comunidad en tan poco tiempo, que estoy tan sorprendido como cualquier otra persona, la verdad. Que es que lo has hecho genial porque precisamente las personas que están en mi comunidad también me dicen, jo, a mí me encantaría, pero me cuesta un montón. Me encantaría porque intuyo que me se va a sentar bien, pero no termino de hacerlo. Entonces, que alguien que sea especializado te diga, mira, a mí también me pasaba, no te preocupes, y yo se lo digo a todo el mundo, con que sean 2 minutos, con que sean 10, con que crees una rutina, ya al final vas a buscar esa rutina también, no te preocupes, todo está bien siempre,
todo está bien. Así que primero de todo yo creo que va a ser interesante que nos cuentes para ti, desde tu visión, cuáles son los beneficios de meditar, después cómo se haría para meditar de una manera adecuada, qué no debemos perdernos y cómo podemos acercarnos mejor a esa rutina. Y además quiero que lo que comentábamos antes de este directo, que nos aportes también una visión que quizá no conozcamos de lo que ya hemos visto hasta ahora, que tú sabes más o menos de qué cosas hemos hablado, que me digas, mira, Ane, pues de esto no se ha hablado y creo que es interesante que te lo saque a colación. Así que iríamos un poco en ese orden. Primero, desde tu visión y tu experiencia, ¿cuáles son los mayores beneficios de meditar? Para mí, el mayor beneficio de meditar, incluso para mí, es que es una excusa. Es una excusa para parar. Como te decía, yo era esa persona a la que jamás podía meditar, jamás se me hubiera ocurrido, de hecho nunca había hecho yoga, ningún tipo de herramientas de bienestar. Y para mí se ha convertido en la excusa para parar. Nos llenamos el día de cosas, nuestra agenda está llena desde que nos levantamos hasta que nos dormimos de miles de cosas y en ninguno de esos puntos ponemos, hey, voy a parar, aunque sea 5 minutos a respirar. Y justamente ahora contándolo, me estoy acordando de una persona que ha hecho uno de mis cursos de respiración y me decía, oye Rubén, me encantan las respiraciones, genial, de verdad, me conecto muchísimo, pero mi verdadero problema es que no encuentro los 5 minutos para respirar en el día. Y digo, ¿de verdad? No puedes ni respirar 5 minutos en tu día, parar. Y esto conecta con una frase muy buena que dice, si no tienes 5 minutos para meditar, entonces medita 1 hora entera. Quiere decir que tu vida está yendo tan rápido, tan acelerada, que de verdad te tienes que plantear cambiarla. Y precisamente ahí viene otro de los beneficios para mí de la meditación, y es que muchas veces queremos como cambiar cosas en nuestra vida, como cambiar patrones, cambiar hábitos, pero un poco como digamos aleatoriamente. Y para mí la meditación es la forma de observar la vida. Es decir, Bueno. ¿cómo quieres cambiar tu vida si no la observas? Y a mí me encanta hacer una analogía muy buena que es como si de repente, oye, pues sabes que tienes que hacer la compra, que comprar comida y te vas al supermercado sin hacer una lista. Es posible que cuando llegues a tu casa hayas comprado cosas de más y muchas cosas de menos. Y esto, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando quieres cambiar cosas en tu vida, no tienes claro qué cosas quieres cambiar, qué cosas sobran y qué cosas faltan. Y de nuevo ocurre una de las grandes cosas o problemas de la meditación. Y es que, bueno, tú que aquí has traído un montón de expertos, Nazaret Castellano, que me encanta, Pablo Dors, que me encanta muchísimo también, no paran de contar los beneficios que trae la meditación. Ya no ya a nivel espiritual, sino ya estamos poniendo ciencia encima de esto. En los últimos Biológico, 15, exacto. claro, Exacto. en los últimos 15, 10 años, o sea, la cantidad de beneficios que se están descubriendo y se siguen descubriendo son enormes. Sin embargo, las personas de repente se sientan, cierran los ojos y salen huyendo. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, que están conectando con su vida y de repente están surgiendo cosas. Están surgiendo pues esa lista de supermercados que yo te decía que ni siquiera tú tenías claro. Entonces, una manera de parar, como decía, es la excusa perfecta y otra cosa es que ahí van a empezar a surgir cosas. Y no hay que verlo como algo que te tiene que dar ansiedad y estrés, sino que realmente son revelaciones. Es como si estuvieras viendo una película de tu vida y ahí van saliendo imágenes. Y lo que hace es aclarar un poco la mente. Eso, digamos, cuando ya llevas un poquito más de práctica. Pero lo que yo me he dado cuenta en este tiempo, y por eso donde me he especializado muchísimo es en la respiración, es que el yoga, el qigong, el tai chi, todas las filosofías orientales tienen muy estipulado cómo deben ser, cómo son, pues como digo, sus argumentos, sus patrones, sus enseñanzas, pero todas conectan en lo mismo. Y es en la importancia que le dan a la respiración. Entonces ahí realmente fue donde yo me di cuenta que podía ser como esa pasarela que hiciera que las personas que cuando se sientan salen corriendo, de repente les dicen, no, bueno, simplemente cierra los ojos y respira. Cuenta las inhalaciones, cuenta las exhalaciones y permítete simplemente conectar con tu respiración. ¿Por qué ocurre esto muchas veces? Y es algo que intento
que muchas personas, y es que queremos pasar de ir a 100 por hora a de repente frenar y como conectarnos, ¿no? Entonces, claro, ir de 100 por hora a de repente frenar, ahí hay algo que falta en medio, que lo que uno es, como decía, esta pasarela, que es la respiración. Entonces, de repente, si cierras los ojos, conecta, inhala muy lento por tu nariz y exhalas también muy lentamente por tu nariz, de repente empiezas a parar el sistema nervioso. Empiezas a activar tu rama parasimpática, la de la reparación celular, la que se debe activar cuando acabas de comer para tener buenas digestiones, la que se tiene que activar para dormir. Y ahí sí que hace que te lleve pues hacia ese estado meditativo pues un poquito más profundo que todos buscamos. La respiración para mí es ese elemento clave que realmente hace que nos conectemos más con el cuerpo. Y sobre todo también, para mí, el otro punto importante es que la meditación te da como un punto de conexión con tu cuerpo, que muchas veces el cuerpo al final es la herramienta que tenemos para desarrollarnos en el día a día. Y a veces no le damos la importancia o no lo honramos lo suficiente como para realmente poder cuidarlo. Y cuando te sientas a meditar, no solo conectas con tu mente, sino conectas con tu cuerpo, con tensiones que tienes por ahí de repente acumuladas, que de hecho la meditación que vamos a hacer después, la voy a centrar muchísimo en hacer un escáner corporal, con la respiración, ir pasando por las diferentes partes del cuerpo y cada exhalación hacer que sueltes el estrés y de verdad que se consigue. Y yo creo que esos son los 3 beneficios que más veo en la meditación. Primero, una excusa para parar. Segundo, conectarte con la mente y tercero, conectarte con el cuerpo. Acabas de darnos tres beneficios interesantes. Quiero apuntar 2 cosas a ver qué te parecen que me acaban de venir. Una es, no te aferres al resultado de tu práctica de la meditación. Simplemente deja que esté y lo que esté está bien. A mí me parece un consejo bueno, porque a mí me pasaba que de repente era como, oh, pues no me pasa nada, pues no consigo dar. Estate presente y sé consciente de tu cuerpo y tu respiración ya es un punto de partida, con perdón, de la leche. O sea, de verdad, yo como consejo así, y luego ya que me corrija Rubén. Y la segunda cosa es que está demostrado, y lo acaba de decir él y os lo digo, que hay a nivel neuronal se crean nuevas rutas y el cuerpo recibe mensajes de calma que sanan a nivel de calma, incluso ya a nivel de nervios y de dolor de estómago, dolor de cabeza, cosas que ya se están empezando a demostrar que son también beneficios de la meditación. Y me he permitido apuntar esto porque creo que es interesante también. Sí, no, totalmente. Y solo que lo que estabas diciendo me recuerda algo que me dicen muchas personas que, oye Rubén, ya llevo un mes meditando, ¿cuándo voy a empezar a sentir cosas? Y digo, ¿qué quieres sentir? ¿Quieres sentir como tu amígdala cerebral se reduce? O sea, no lo vas a sentir, está comprobado que funciona, pero eso realmente luego lo ves en tu día a día, en cómo afrontas los problemas que igual tenías antes, que de repente saltabas, te sobresaltabas y de repente te salía un grito, de repente te salía contestar mal, de repente ya como que te lo piensas un poco más, como que te reprimes un poco más y sabes tener un poco más de empatía con el que está adelante. Son cosas que vas viendo con el tiempo, pero de entrada, al principio es que es un regalo para ti. O sea, es un regalo, sentarte simplemente, a respirar, a meditar, ya es un regalo de por sí. Y eso hay que valorarlo mucho en el tiempo en el que estamos, en el tiempo del FOMO, que es el acrónimo de Fear of Missing Out, o sea, miedo a perderse algo. No sé si conocías este acrónimo. FOMO, Fear of Missing Out. O sea, Miedo a perderse algo. Hay muchos inputs, por tanto, tienes como ansiedad Demasiado. de acumular información y retener todo lo posible, ¿no? Claro, y esto tiene que ver mucho con cómo tenemos nuestro sistema nervioso actualmente. Y esto es muy, muy fácil de verlo. Tú cuando vas caminando por la calle, de repente vas a cruzar un paso de peatones y si un coche no te ha visto, frena de repente y tú inhalas y se te pone el cuerpo en tensión. De repente te sube toda la adrenalina, el cortisol. Como digo, tu cuerpo se pone en modo lucha, huida o en este caso casi que te quedas petrificado. Claro, esto es como está actuando tu sistema nervioso. ¿Qué ocurre? Que vamos por la vida como si tuvieras todo el rato un coche a punto de atropellarte. Vamos así por la vida. Y eso tiene mucho que ver con lo que comentaba del FOMO, este miedo a perderte algo. Estamos
hiperconectados. Vivimos en la época de la comida rápida, de las relaciones rápidas, de consumir millones de series de televisión todo el tiempo. Miedo a perderte la última serie nueva de la que todo el mundo está hablando. Miedo de perderte la última noticia que se ha vuelto viral y que si de repente en tu grupo de amigos la están comentando y tú no sabes nada, te has quedado como atrás. Entonces, si esto empezamos a desarrollarlo un poquito más y de repente también hablamos de redes sociales, de miles de especialistas diciendo lo que tienes que hacer, cómo debes de hacerlo, dándote recomendaciones, millones de libros que están geniales, pero hay que filtrar un poco. Porque si quieres estar actualizado, como si fueras un ordenador, como si fueras un móvil, a cada cosa que pasa, entra al FOMO. Entra al FOMO y tienes el sistema nervioso todo el día en alerta. Otro de los beneficios de la meditación es que cambias tu sistema nervioso autónomo. Otra cosa importante, y por eso me he enfocado mucho en la respiración, es porque es tu control remoto de tu sistema nervioso, de este que estaba contando. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene muchísimas formas de controlarse por sí solo. De hecho, el sistema nervioso autónomo va por sí solo. Pero resulta que la respiración es lo único de nuestro cuerpo que podemos controlar. No puedes controlar los latidos de tu corazón, no puedes controlar en meditación que te vengan o desaparezcan pensamientos, pero sí puedes controlar el ritmo de tu respiración, sí puedes controlar la cadencia, sí puedes controlar que entre por la nariz, que si quieres ahora hablamos de eso porque es súper importante, y eso hace que te relajes muchísimo más el cuerpo y simplemente cambiando estos patrones de respiración puedes hacer que te relajes mucho o al revés, que igual necesitas una carga, un poquito de energía y te actives como si te tomaras un café. Qué bueno, y esto es increíble. Y esto lo puedes hacer con la respiración. Bueno, ya estamos bastante convencidos. Bueno, sí. Perdón, dale, Rubén, que esto está genial. Digo, es que es la parte que más me encanta porque la respiración encima es una herramienta que todos tenemos y que no es un superpoder, que no es una herramienta mágica, no es un truco secreto. Y esto conecta mucho, yo soy mucho de frasecitas, conecta con una frase de Sadhguru, que me encanta también, que decía, no se trata de ser superhumano, se trata de entender que el ser humano es súper. Es decir, ya tenemos un montón de cosas dentro de nosotros que nos ayudan a estar vivos, a estar bien, a estar con plenitud, a tener bienestar, a estar equilibrados emocionalmente, pero las estamos olvidando. Estamos muy, muy, muy desconectados. Eso fue de lo que yo me di cuenta precisamente hace 3 años. Hace 3 años, ¿qué ocurrió? Ocurrió la pandemia, ocurrió la cuarentena, todos estábamos en casa. Y a mí me pasó una cosa y es que de repente me di con tiempo. Yo de donde vengo es del mundo del marketing, de la publicidad, donde todo es para ayer. Todo es rápido y no tienes tiempo para nada. Sin embargo, se supone o se pretende que seas muy creativo. La creatividad y la rapidez no van de la mano. Y de repente, como digo, llegó la pandemia. Me di con mucho tiempo y volví a recuperar cosas que me gustaban, pero que tenía olvidadas. Dibujar, me encanta dibujar. Yo fui a la escuela de arte, me encanta leer. Tenía los típicos 5 o 6 libros ahí diciendo, oye, ya los leeré en algún momento. En ese tiempo empecé a leer y hubieron 2 libros que son los culpables de que yo esté ahora aquí hablando contigo. Uno se llama Cómo ser estoico, de Máximo Pigliucci. De repente el estoicismo conectó muchísimo conmigo. Muchos términos como la dicotomía del control, en el que, bueno, resumiéndolo mucho, pon atención en lo que puedes controlar y lo que no, deséchalo. Memento mori. O sea, wow. Recuerda que vas a morir. Pero la otra parte que me encanta, que no mucha gente la conoce, que es memento vivere. Es decir, recuerda que vas a morir, pero acuérdate de que estás vivo. De que estás vivo, qué bueno. Claro, todos esos términos de repente resuenan en mí, de repente me siento que estoy desperdiciando mi vida, que tengo mucho que dar y que se me están pasando el tiempo. Y el tiempo tiene una cosa muy buena pero muy mala, y es que ahora mismo, cada día que pasa, el tiempo vale más porque cada vez tenemos menos. Y luego otro libro de una persona que ha pasado por aquí, por tu canal, que me encanta, que es Borja Vilaseca. Otro libro que tenía ahí de esos pendientes, de esos 5 o 6 pendientes, era El sinsentido común. Ese libro de repente me estalló la cabeza, junto con el de estoicismo, fue lo que realmente, y empezar sobre todo a meditar, una práctica que yo no había hecho nunca, porque en el estoicismo hay un término que se llama prosoque.
el prosop, que es el mindfulness de los estoicos. Ajá. Es decir, sí, tenemos toda esta parte de budista, más oriental, más de los monjes zen, donde meditaban, pero la filosofía más de occidental, filosofía estoica de hace Más 2000, 2500 años, pragmático, sí. más pragmáticos, ya se dedicaban a meditar. Sí. De hecho, uno de los libros de uno de los estoicos más conocidos, que es Marco Aurelio, su libro se llama Meditaciones de Marco Aurelio. Claro, y ahí fue cuando yo dije, Está muy bueno. bueno, claro, existen otro tipo de meditaciones que no son las del yoga, que no son las del zen, que no son las del budismo. Y ahí fue realmente cuando yo conecté con la meditación muchísimo y cuando vi que realmente todo esto de la meditación podía servir para mi trabajo más creativo, para dejar de estar 12 horas delante del ordenador y tomarme respiros, para evitar incluso dolores de cabeza de estar todo el día delante de pantalla y frenar y irme un poquito a la vida del slow life, ¿no? Que se llama, una vida un poco más lenta. Esos fueron mis inicios con todo esto y gracias a esos 2 libros y a muchísimas personas más de las que me he estado yo alimentando, empezó este proyecto. Y como decía al principio, al ir quitándome todos estos prejuicios de la meditación, al ir quitándome todas estas barreras, decía, bueno, yo creo que esto no me lo puedo quedar solo para mí. Esto yo tengo que montar algo y empezar a contarlo, porque si ha servido para mí una persona que, como te digo, jamás se me hubiera ocurrido ni pensar en cómo respiraba, ni en pensar en meditar, que de repente lo haga día a día y a día de hoy se dedica a esto, digo, esto tiene que conectar con muchísimas más personas, con ese otro lado de personas que jamás se han planteado meditar. A día de hoy estoy muy orgulloso con el caminito que llevo recorrido, porque hay muchas personas a las que le he metido, digamos, este gusanito, esta semillita, por lo menos gracias a la respiración, y que, como yo decía, jamás se me hubiera ocurrido que simplemente respirando en casa, simplemente levantándome por las mañanas, o mucha gente que lo hace antes de dormir, hubiera conseguido mejorar mi insomnio, hubiera conseguido dejar de despertarme a las 3 de la mañana, que suele ocurrir mucho. Cuando te acuestas con estrés, el cortisol está por las nubes, las 3 de la mañana, y estoy seguro, y hay un montón de personas que no lo pueden decir, quién de los que nos está escuchando se levanta entre la 1 y las 3 de la mañana, porque es muy común cuando tienes mucho estrés y mucha ansiedad, el cortisol por las nubes, y de repente te levantas y no sabes qué hacer. Y justamente en esos puntos hoy donde yo doy pues muchas herramientas. Oye, si te levantas así a las 7 de la mañana, tu sistema nervioso está a tope. Hay incluso una técnica que podemos hacer, si quieres, una práctica genial, que se llama el test de ciclos nasales. Esto es una cosa que se conoce hace más de 100 años, realmente en yoga hace muchísimo más, pero quien realmente científicamente empezó a comprobarlo fue Richard Kaiser, hace más de 100 años. Y simplemente es que nos tenemos que poner el dedo debajo de la nariz y exhalar 3 veces. Tienes que notar por dónde sale más aire. De hecho, si no, lo puedes poner los 2 dedos por aquí. Vas a notar si te sale más aire por la derecha o por la izquierda. Claro, pues resulta que en nuestra nariz tenemos muy claro por qué tenemos 2 ojos, que es para ver pues un poquito dónde está la profundidad de los objetos. Tenemos 2 oídos para darnos cuenta, ¿no?, de dónde vienen los sonidos, pero tenemos 2 fosas nasales, 2 narinas, y nadie se pregunta por qué. Y es que resulta que dentro de la nariz, que no solo este trocito que tenemos aquí de cartílago, es enorme, tiene muchísimos tejidos dentro, y tiene uno que cada 4, 5, 6 horas va inflamando una parte de la nariz, la tapa para descansar y que empieza a funcionar la otra. Cada 4, 5 horas ocurre lo contrario, se inflama esta parte, se tapa un poquito y esta parte es la que funciona. Esto lo hace la nariz para protegerse y poder humedecer bien el aire, filtrarlo mejor y que no se resequen las 2 partes de la nariz. Pero porque lo mejor de todo esto es que gracias a saber si te sale más por la derecha, por la izquierda, puedes saber en qué momento del día está tu sistema nervioso. Si te sale más aire por la derecha, esto está conectado con el hemisferio izquierdo, el del sistema nervioso simpático, lucha o huida. Por la mañana, si quieren, mañana cuando se levanten, van a ver, pueden hacer este test y van a comprobar que sale mucho más aire por la derecha. Sin embargo, antes de dormir, cuando tienes sueño o incluso después de comer, de nuevo, haces este test y vas a notar cómo te sale más aire por el izquierdo, que está conectado con el hemisferio derecho, la rama parasimpática, reparación celular, dormir bien.
Claro, ¿qué ocurre? Que si tú sabes esta técnica para saber en qué estado está tu cuerpo, dices, oye, a ver cómo estoy. Ay, pues mira, estoy como demasiada ansiedad y es cierto, se nota porque me sale mucho aire por el lado derecho. Haces un ejercicio de respiración, equilibrando, simplemente inhalando en 4 y exhalando en 4 por tu nariz y ya vas a relajar tu cuerpo. Vas a mandarle señales a tu cerebro de, oye, todo está en calma, no hay nada que te persiga, no hay nada que temer y esto lo mejor que tienes que lo puedes hacer delante del ordenador, lo puedes hacer mientras conduces, con los ojos abiertos, por supuesto. Lo puedes hacer mientras estás haciendo la comida, mientras te duchas. Porque muchas personas también me dicen, oye Rubén, yo estoy en el trabajo, estoy con ansiedad, yo no me puedo parar ahora aquí 10 minutos de repente a respirar porque me van a decir, estoy loca, ¿qué le ocurre a esta persona? Digo, sí, pero sí puedes controlar tu respiración. Sí que puedes simplemente un ejercicio tan sencillo como inhalar por tu nariz en 4 segundos y exhalar en 4. ¿Por qué? Porque la nariz activa la respuesta del sistema nervioso parasimpático. Simplemente el solo hecho de respirar por la nariz hace que tu cuerpo se relaje. Ahora seguramente que montones de personas dicen, ah, bueno, yo siempre respiro por la nariz. ¿Seguro? Bueno, en la próxima semana pon un poco de conciencia en cómo respiras, porque más del 80% de las personas respira por la boca, en un porcentaje, pero lo hacen. Y todos siempre hablamos de los grandes beneficios que tiene la meditación, de los grandes beneficios que tiene la respiración, pero nos olvidamos de los contras. Y es que resulta que sí, si controlas tu respiración, la haces muy lenta, muy buena cadencia, vas a sentir como tu cuerpo se relaja. Pero si respiras mal, aunque no te des cuenta, también activas la rama simpática. Y puede ser que te estés poniendo nerviosa sin ni siquiera darte cuenta. Muchas personas por la noche duermen mal, tienen insomnio, se levantan, como decía, a las 3 de la mañana porque por la noche no puedes controlar la boca y se abre. Solo por respirar por la boca se activa la rama simpática del cerebro y dice, hey, despiértate, estate en alerta. ¿Esto se soluciona? Seguramente que lo has visto porque se está poniendo un poquito de moda, cada vez se va hablando más de ponerse un trocito de cinta en la boca. Que esto no solo hace que duermas mejor, sino que salva matrimonios y parejas, porque evita muchísimo de los ronquidos. No, es increíble, increíble, de verdad. Si no lo han probado nunca, un trocito de esparadrapo o micropore de la marca 3M, te lo pones aquí para dormir. Quizá la primera noche, la segunda noche, pues vas a estar un poco extraña con esto, ¿vale? Pero cuando vayan pasando las noches, hay personas que se los he recomendado, que lo han hecho, me han escrito a las 2 o 3 semanas y me han dicho, hacía años que no dormía tan bien. Y es increíble. Y todo esto evidentemente está respaldado científicamente, porque si es algo que a mí me encanta, es algo de lo que yo no me muevo y no expreso y no comento por redes, si yo no tengo por lo menos un estudio científico que realmente avale esto. Porque yo, como te digo, vengo de la parte más pragmática, de la parte del mindfulness y mucho menos de la oriental. Y cuando realmente descubrí todo lo que había detrás de la respiración, digo, bueno, si ya mezclo la respiración, una buena respiración, con una buena práctica de meditación, aquí tenemos el combo perfecto. A mí me pasa mucho que ya inconscientemente cuando siento una contracción, ya estoy acostumbrada a que mi mente va al lugar seguro y es al de la calma. O sea, voy a la respiración cuando tengo algo que me contraría, algún comentario externo, algo que me asusta, o bien busco el espacio y voy, es profeso a ello, me siento, boom, y hago también lo que hago, mi mantra de, oye, que sea lo que tenga que ser, respiro, tal, doy la bienvenida, y luego paso a la parte de la respiración y ya está. O inconscientemente, cuando hay algo, típica bronca con tus hijos, que dices, y lo que decían las abuelas, respira, pues es eso, respiro y de repente es que mi cuerpo se calma y soy capaz de dar una respuesta amorosa. Mientras que si me dejo llevar impulso, le digo, que te he dicho que no, que ta, y digo, ¿pero qué estás haciendo? Entonces yo creo que también el practicar la respiración de una manera consciente hace que después de manera inconsciente también tu organismo y todo tu ser vaya a la búsqueda de la calma de una manera más fácil. Como digo, se crea un hábito que es a base de practicar y tiene beneficios en el día a día con las relaciones y también en mi biología, porque si no, la tripa se me va a encoger, todo me voy a tensar, cuando en realidad, pues si respiro, de repente digo, bueno, ¿cuántas posibilidades tengo para solucionar este
este problema de una manera más serena, ¿no? Claro, y la meditación y la respiración no te va a solucionar la vida. Por supuesto que no. O sea, quitémonos esto de la cabeza. Pero es cierto que afrontan los problemas de otra manera. Y si tienes un problema, es mucho más fácil encontrarle solución, si la tienes, desde la calma, desde la tranquilidad, que de repente desde estar desde un momento emocional tenso, desde estar desde el estrés. Estoy seguro que lo vas a combatir de mejor forma y como siempre es una herramienta más. Evidentemente la comida, evidentemente el deporte, evidentemente comer bien y la meditación tiene que ser pues una parte fundamental de la vida que es un complemento. Y como decía, la verdad que las abuelas siempre lo tenían muy claro, lo que te dice, respira, si algo te va a pasar, primero estar tranquila, sacaban una silla o abrían la ventana y se pasaban horas simplemente pues mirando a la calle, sentando, hablando pues entre vecinos y demás, y eso era lo que hoy llamamos y estamos intentando pues crear el hábito del slow life. O sea, realmente es intentar volver a lo que ya se hacía antes, pero que hemos olvidado. Incluso la respiración es algo que hacíamos bien. De hecho, por ejemplo, un niño con 6 7 8 meses, un año, 2 años, respiran perfectamente. Respiran por la nariz. De hecho, hasta los 6 meses no pueden respirar por la boca. Es a partir de los 6 meses donde se desarrolla toda esta parte, donde baja la lengua, el aparato fonador se desarrolla un poco y ya empiezan a respirar por la boca. Pero realmente solo pueden respirar por la nariz, respiran con el diafragma, mucho más profundamente, pero van adquiriendo malos hábitos, sobre todo lo que solemos ver en la tele, de repente los dibujos animados, ¿no? Que alguien tiene sueño y hace, ¿no? O de repente alguien está durmiendo y lo primero que hacen es una persona roncando y pues con baba en la boca. Entonces son como referencias que vamos tomando y las tomamos como normales. Y de hecho, muchas personas aquí, estoy seguro, porque es algo, un fallo muy común, que de repente les dicen, oye, respira profundamente. Y lo primero que van a hacer, si quieren lo pueden hacer, es... Y así pones la boca, imagínate, claro. Nos inflamos como un sapo. Y realmente eso no es una respiración profunda, es la que hemos visto en las películas, es la que hemos visto en los dibujos. Vas al médico, te pide que hagas una respiración profunda y haces esa. Pero una respiración profunda, si pensamos en profundo, realmente si piensas en el mar, ¿cuál es la profundidad del mar? Lo que está muy al fondo. Respirar profundamente es llevar el aire a la profundidad de tus pulmones, a la parte baja. ¿Dónde está tu diafragma? Por eso es uno de los elementos importantes de la respiración. Primero, respirar por la nariz. Segundo, respirar un poquito más lento de lo que lo hace. Y tercero, respirar con el diafragma, porque es un músculo, es el principal músculo de la respiración. Y cuando estás estresado, cuando estás con ansiedad, se contractura, como cualquier otro músculo. ¿Cómo lo puedes ejercitar? Respirando profundamente. Respirando profundamente, encima además, en medio del diafragma pasa el nervio vago, que despierta también la respuesta del sistema nervioso parasimpático. O sea, todos son beneficios. Y luego hay un punto importante que también debemos llevar a la meditación, que como decía era respirar lento. En Qigong hay una cosa muy interesante que son los 3 niveles de la respiración. El primer nivel es que la persona que está a tu lado no te escuche respirar. Si eso te es demasiado fácil, el segundo nivel es que ni tú misma escuches cómo respiras. Y ya si eso es mucho, mucho, muy fácil para ti, el tercer nivel es que ni siquiera tú sientas que respiras. Esos son los 3 niveles del Qigong y eso es a lo que deberíamos todos llegar. Porque respirar menos te oxigena mejor. Esto es algo en lo que he hecho mucho hincapié durante los últimos 3 años y cuesta que realmente las personas se den cuenta de esto porque parece, ¿no?, que si estás haciendo deporte, incluso salimos a correr, a lo que tendemos es a hiperventilar, ¿no?, a respirar mucho, como para llevar mucho más aire. Pero aunque parezca contraintuitivo, entre menos respiramos, más oxígeno llega a nuestras células. Y esto lo puedo explicar muy fácil, que se llama el efecto Born. Todo esto que digo es interesante y por eso yo siempre puntualizo el tema de la respiración, porque esto lo puedes llevar a tu práctica de meditación. No tienes que estar pensando en todo esto, pero la próxima vez que te sientes a meditar, recuerda de respirar, tanto inhalación como exhalación por tu nariz. Recuerda hacerlo muy lento y recuerda llevarlo a la parte profunda de tus pulmones. Te estarás oxigenando mucho mejor, reparando tus células, que al final se alimentan de oxígeno. Y esto, como decía, es por un detalle, por un efecto que se llama el efecto Born. Muy fácil.
Resulta que el oxígeno que llega a los pulmones, pues es la hemoglobina, que es la que le da el color rojo a la sangre, la coge en los pulmones, se la lleva por el cuerpo y la entrega a las células. Las células necesitan oxígeno, cogen oxígeno y sueltan, expulsan dióxido de carbono. ¿Qué ocurre? Que la hemoglobina, si esa célula no tiene suficientemente dióxido de carbono, no entrega oxígeno. Digamos que es su moneda de cambio. Okay. Es decir, la hemoglobina va pasando por el cuerpo, detecta qué cantidad de dióxido de carbono tiene la célula y dice, no, no, tú todavía no tienes demasiado, y pasa de largo. ¿Qué quiere decir? Que si tu respiración la haces más lenta, suben tus niveles de dióxido de carbono y la hemoglobina está más dispuesta a entregar el oxígeno a las células. Eso se llama el efecto Bohr y es lo que decía que es como contraintuitivo. Entre menos respiras, más se oxigena tu cuerpo gracias a este efecto Bohr, porque la hemoglobina y las células, digamos que tienen un intercambio mucho mejor del oxígeno. Wow, no sabía esto. Qué Bien. bueno. Muy, muy interesante saber todo esto para entender por qué cuando decimos, oye, respira lento, y dice, no, 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 pero si yo lo que quiero es oxigenarme mejor, incluso lo vemos mucho en clases de yoga. Hay muchos profesores de yoga que me siguen en redes sociales, que incluso han leído el libro, que han hecho el curso, y han dicho, oye, por fin, después de tantos años dando clase de yoga, de enseñar la respiración, ahora entiendo los procesos que ocurren en el cuerpo cuando yo les digo a mis alumnos, oye, a una respiración Kapalabhati, una respiración de fuego, calienta el cuerpo. Claro, pues de repente te explico por qué se calienta el cuerpo, por qué de repente fricciona mucho más la sangre, que eso da calor, y por qué realmente notas como tu sistema nervioso simpático se activa como si te tomaras un café y realmente te ayuda a tener como un pico de energía. Y dicen, vale, por fin entiendo lo que está pasando en el cuerpo. Y esto es súper, súper interesante. Y como digo, respirar menos es oxigenarse mejor. Si se van solamente con esto a casa y que respiren por la nariz, yo ya me quedo tranquilo hoy. Qué bueno. Jo, qué gozada escuchar esta visión también de la respiración. Los que estáis por ahí estáis diciendo que os gusta mucho. Voy a pedirle a Rubén que vaya preparando la meditación y que seguro que se me ha olvidado alguna cosita que quiere añadir antes de terminar la conversación. La idea es que termine con alguna cosilla más que seguro que se nos ha pasado que quiera aportar él y después vamos a pasar a la meditación, así que id preparándoos todos y todas, ¿vale? Porque después nos va a guiar él, como hacemos siempre las meditaciones de los domingos. Pero seguro que hay, Rubén, alguna cosa que también se me ha escapado, que digas, espérame, antes de terminar tengo 2 o 3 cosas que quiero puntualizar que son importantes y no quiero dejar esta charla sin estas cosillas. Mira, hay un ejercicio súper interesante que es muy visual y a la gente le encanta porque funciona muchísimo. Y explico rapidísimo cómo es. Es el ejercicio descongestionante. Claro, estamos hablando de, oye, respira por tu nariz porque es la mejor forma de calmarte, de llevar la respuesta del sistema nervioso parasimpático a tu cuerpo. Pero claro, ¿qué pasa si la tengo congestionada? Que muchas personas la tienen porque la nariz ocurre que, bueno, el cuerpo lo que no utiliza, lo desecha. Entonces, si respiramos mucho por la nariz, o sea, perdona, si respiramos mucho por la boca, claro, la nariz se congestiona, empiezan a salir muchas bacterias, mucosidad, y entonces está más tapada de la cuenta. Para esto existe un ejercicio que se llama ejercicio descongestionante, que es muy, muy sencillo. Simplemente, bueno, podemos evaluar más o menos, le podemos poner del 0 al 10 cómo está nuestra nariz. Pues, por ejemplo, por la izquierda, bueno, está en un 5 o 6 de congestionada, y la derecha está mucho más abierta, entre un 8 y un 9. Perfecto. Pues simplemente, sin forzar, simplemente es inhalar, exhalar todo el aire, nos pinchamos la nariz y movemos la cabeza a los lados, adelante y atrás, hasta que sintamos una leve falta de aire. Y cuando sintamos falta de aire, inhalas por la nariz. De nuevo, inhalas, exhalas todo el aire en vacío, te pinchas la nariz a los lados, adelante y atrás, esto es vacío. Y cuando sientas una falta de aire, vuelves a inhalar. Vamos a hacerlo una vez más para que lo noten muchísimo más. De nuevo, inhalamos, exhalamos lento, en vacío, nos pinchamos la nariz y a los lados, adelante y atrás. Y cuando sientas una
fuerte falta de aire, inhalas por tu nariz. Bueno, pueden ir indicando si notan su nariz más despejada. Esto es gracias al poder del óxido nítrico. Esto es un gas que están saliendo muchísimos beneficios ahora mismo, que solo se produce en nuestros senos paranasales. El óxido nítrico es antiinflamatorio y también es vasodilatador. De hecho, por si les interesa, es uno de los componentes de la Viagra, por su elemento vasodilatador. Vale, pues solo se produce en nuestra nariz. ¿Qué ocurre? Que cuando de repente aguantamos la respiración en vacío, este gas crece, se acumula, lo inhalamos y nuestras fosas nasales se abren. Este ejercicio lo pueden hacer antes de irse a la cama, antes de dormir, que hay muchas personas que cuando llegan la noche por rinitis, por asma, siempre tienen la nariz congestionada, lo pueden hacer antes de dormir para que durante la noche pues fomenten mucho más la respiración nasal. Y también antes de meditar. Este ejercicio, antes de meditar, lo haces 3-4 veces, tu nariz la vas a tener mucho más despejada y, por ejemplo, vas a poder hacer una respiración alterna, que esa es la que nos vamos tapando las fosas nasales, vamos cambiando de narina. Claro, si tienes alguna fosa nasal tapada, no puedes hacerla, que es uno de los problemas que me comentan muchos de los alumnos. Oye, es que siempre tengo el lado izquierdo pues tapado, no puedo hacer la respiración alterna. Haz este ejercicio, el ejercicio descongestionante, ayúdate del poder del óxido nítrico, despéjala y ya podrás hacer tu ejercicio. Este es un ejercicio que gusta muchísimo. Bueno, ya veo comentarios de las personas hablando de que sí, genial, tengo la nariz despejada, y es que es increíble, tiene una potencia increíble y es un ejercicio que nadie sabe, que no se utiliza, pero que vamos, que hay que empezar a promocionarlo mucho más porque de verdad que funciona. Qué bueno. Joder, son tips, con perdón, Claro, muy muy sencillo. sencillos, pero que facilitan también la práctica, sin irnos más allá a misticismos, a nada extraño. Son cosas prácticas que redundan rápidamente en una buena práctica de la respiración, por tanto, una buena práctica de la calma, de todo lo que tenga que ver con eso que el cuerpo lee y recibe de nuestro cerebro y de nuestra práctica de la respiración. Qué bueno. Lo mejor que tiene la meditación y la respiración es que muchas veces son cosas muy simples, pero que tienen una repercusión en el cuerpo enorme. Como decía, simplemente con que se vayan hoy, con que tienen que respirar siempre, 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 siempre por la nariz, esto hace un cambio enorme en el cuerpo, porque de repente la bioquímica de tu cuerpo, ese enlace entre dióxido de carbono y oxígeno, se equilibra. Y esto el cuerpo, para él, es maravilloso, porque como siempre estamos hiperventilando, respirando muy rápido, muchas veces por minuto, tenemos una cosa que se llama alcalosis respiratoria. Y la alcalosis respiratoria es malísima, da dolor de cabeza, da migrañas, te sientes mal, estás con sueño, estás todo el día bostezando, estás todo el día suspirando. Si te ocurre esto, posiblemente es que estás todo el día hiperventilando. Como decía, igual que respirar bien tiene repercusiones geniales, pero respirar mal, aunque lo hagas sin darte cuenta, también está teniendo problemas y dificultades en tu cuerpo. Y respirar es que es una cosa tan natural, tan sencilla, que siempre llevamos encima. Y fíjate que podemos pasar 7-8 días sin comer, un par de días sin beber agua, pero nadie de los que estamos aquí aguantaría la respiración como mucho más de 2 minutos. O sea, fíjate la importancia que tiene. Importante. Por ahí estáis preguntando, ¿quién es este hombre que da estos tips tan interesantes? Se llama Rubén Sosa, su Instagram es Medita por el Mundo con una guión bajo entre Medita por el Mundo, ¿vale? Medita por el Mundo, Rubén Sosa, y está trayéndonos cosas muy sencillas. Su objetivo y su misión es acercarnos la meditación de una manera práctica, sencilla, cercana y basada sobre todo en la importancia de respirar bien. Tiene un libro interesantísimo que se llama Respira aquí y ahora y tiene formaciones, tiene cursos, tiene Instagram y yo no quiero dejar de recomendároslo porque veis que es su pasión por cómo lo cuenta y también para nosotros, para nuestro beneficio, tenemos que aprovecharnos de expertos que lo acercan de una manera tan sencilla y tan obvia y todos lo estáis diciendo siempre, quiero hacerlo, no sé por dónde empezar, pues aquí tenéis una forma de acercaros a alguien que os lo va a poner fácil, sencillo, asequible, cómodo y sobre todo una rutina para estar muy bien, muy bien. Así que gracias, gracias Rubén. Muchas gracias a ti, de verdad.